Bueno, muy buenos días a todos. Sean todos bienvenidos, reciban la cordial bienvenida a todos los aquí presentes a el Congreso Desafíos de Psicología 2020, Reflexiones y Prácticas de la Psicología ante la crisis y cambios de la sociedad contemporánea. Este congreso se desarrolla por parte del Departamento de Psicología de la Universidad de Nariño y la versión de este año está bajo la coordinación y organización del Grupo de Investigación Psicología y Salud del mismo departamento. Damos la apertura formal a la sesión del día de hoy de la línea Medición y Evaluación Psicológica. Vamos a reiterar el objetivo de esta línea. Todos sean bienvenidos. Vamos a dar inicio a esta línea, a la sesión inaugural de esta línea, que tiene como objetivo fundamental el establecer algunas reflexiones teórico-prácticas sobre el ámbito de la medición y la evaluación psicológica, especialmente desde la mirada de expertos internacionales y nacionales y también desde la presentación de algunas evidencias de los trabajos que el grupo ha venido desarrollando. Iniciaremos esta sesión de esta primera parte de la mañana con 3 conferencias internacionales. 2 de ellas de destacados y reconocidos expertos internacionales en España y a nivel mundial, y luego desarrollaremos una conferencia nacional. Luego, a partir de las 9 de la mañana, desarrollaremos un simposio con 4 trabajos a nivel regional. Para las conferencias, para la sesión de conferencias hasta las 9 de la mañana, desarrollaremos una sesión de 20 minutos para cada una de ellas y posteriormente una sesión, un espacio de 10 minutos para algunas preguntas de los participantes. Para el simposio se realizarán las presentaciones completas y al final daremos un espacio para algunas reflexiones generales. Iniciamos entonces esta sesión del día de hoy. Nuevamente reiteramos la bienvenida. Estamos muy felices y agradecidos de su presencia y vamos a dar inicio a nuestra presentación. Hoy tenemos invitados de lujo y el primero de ellos, pues seguramente muchos de ustedes lo reconocen, el doctor José Muñiz, catedrático de la Universidad de Oviedo en España y actualmente rector de la Universidad de Nebrija. Tenemos el honor y el privilegio de contar con su presencia. Él nos va a desarrollar una conferencia que tiene por nombre Construcción de Instrumentos de Medida. El doctor José Muñiz es catedrático de psicometría de la Universidad de Oviedo en España, obtuvo su licenciatura en psicología en la Universidad Complutense de Madrid y se doctoró en esa misma universidad en 1980. Fue profesor ayudante y adjunto de la Complutense hasta 1984, donde obtuvo la cátedra de Psicología Matemática de la Universidad de Islas Baleares. Ha publicado numerosos trabajos en revistas nacionales e internacionales en el campo de la psicometría y la evaluación psicológica. Entre sus libros sobre diversos aspectos de la medición psicológica, cabe destacar algunos de ellos: Teoría clásica de los test, Teoría de respuesta a los ítems, Psicometría, Análisis de los ítems, Introducción a la psicometría, Introducción a la psicofísica. El doctor Muñiz es miembro del comité editorial y revisor de varias revistas científicas, fundó y dirigió la revista Psicotema durante más de 30 años. Como becario del programa Fulbright, llevó a cabo proyectos de investigación con la Universidad de Massachusetts de los Estados Unidos. El doctor José Muñiz fue presidente de la Comisión Europea sobre Test and Testing, presidente de la International Test Commission y de la European Association of Methodology. Además, fue vicerrector de profesorado de la Universidad de Oviedo, miembro del Consejo Escolar del Principado de Asturias, presidente del Consejo Asesor de Investigación Científica y Tecnológica del Principado de Asturias, decano de la Facultad de Psicología, director del Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo y miembro de la Academia de Psicología de España. Actualmente, como les dije, es rector de la Universidad de Nebrija. Para nosotros es un verdadero honor y un gran privilegio contar con su presencia, estimado profesor Muñiz. Bienvenido y este auditorio es todo suyo. Muy bien, muchas gracias. Es un verdadero placer. Muchas gracias a la Universidad de Nariño por esta invitación y es un honor estar con todos ustedes, con todos vosotros, ¿no? Voy a intentar en 20 minutos, como me ha pedido, dar una breve perspectiva de la construcción de instrumentos de medida. Voy a intentar compartir la presentación. ¿Me confirman que se ve? Sí, correcto, sí. Doctor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues vamos a dedicar estos 20 minutos, pero bueno, necesitaríamos 20 horas para hablar de la construcción de instrumentos de
de medida. La estructura de esta breve charla, primero una breve introducción, luego hablaré un poco del modelo general de evaluación, luego me centro en la construcción y análisis de los instrumentos y comentaré unas breves pinceladas de las perspectivas de futuro. Bueno, empezamos por un lema clásico: lo que no se mide no se puede mejorar. Por lo tanto, es muy importante que los psicólogos y educadores, para cualquier intervención que hagan, lleven a cabo las mediciones correspondientes, ¿no? Después de un lema, un axioma que da sentido al que existan los estudios de psicología: la conducta humana no es lógica, es psicológica. Por eso se requieren facultades y estudios de psicología para entenderla. Y en términos matemáticos, un corolario: ya Kant decía que nada de lo estrictamente recto puede hacerse del torcido leño del que están hechos los humanos, pero al que nuestro admirado Isaiah Berlin añadió: bueno, pero hay que intentarlo continuamente. Los niveles de análisis de la evaluación psicológica son muchos, sobre todo se puede hablar de cuestiones teórico-epistemológicas o sustantivas, pero yo aquí me voy a centrar en cuestiones, vamos a decir, básico-transversales, o sea, instrumentación, la construcción de instrumentos y demás. Claro, no tenemos tiempo para más. Este esquema es el que enseñamos los primeros días de clase a nuestros estudiantes. Todo profesional de la psicología, de la educación, de la ingeniería, tiene que saber que este es el protocolo, el algoritmo de actuación. Se lleva a cabo una evaluación rigurosa de lo que sea para hacer un diagnóstico preciso que conduzca a una intervención eficaz, y hay que evaluar la intervención. Por lo tanto, el problema de la medición de las variables es siempre básico, bien sea en el ejercicio profesional o en la investigación científica, y es un poco donde me voy a centrar, los instrumentos de medida, ¿no? El proceso de evaluación es complejo, ¿no? Hay que decidir cuestiones como por dónde se empieza a evaluar, qué se evalúa, etcétera. Por lo tanto, se necesita tener claro un modelo integral de evaluación. El modelo clásico de evaluación, modelo general, pues da respuesta cuando alguien lleva a cabo una evaluación, una medición en ciencias sociales, ciencias humanas, ciencias de la salud, siempre tiene que dar respuesta a estas 7 cuestiones, que son las más clásicas. ¿Qué se evalúa y para qué? ¿Qué partes están legítimamente implicadas? ¿Quién evalúa? Y la pregunta 4, que es en la que me voy a centrar yo aquí, es cómo se evalúa, la metodología, los test, etcétera. Pero hay que responder qué feedback, es decir, qué información se da a las partes implicadas, qué planes de mejora se generan y qué opinión tienen las distintas partes implicadas del proceso evaluador. ¿Por qué pongo este modelo? Para evitar que alguien piense que si se hace bien en la pregunta D, que hay que hacerlo bien, ya todo está solucionado, ni mucho menos. Los que trabajamos en esto sabemos que muchas veces incluso personas que utilizan instrumentos adecuados y metodología adecuada no llevan a cabo un sistema de evaluación correcto, porque no han dado respuesta adecuada a las otras cuestiones. Por lo tanto, a sabiendas de esto, yo me voy a centrar en el apartado D, en la 4ª pregunta, pero advirtiendo a las personas que trabajan en estos ámbitos que es muy importante dar respuesta también a los otros interrogantes, porque si no, da igual los instrumentos que se utilicen, la evaluación no va a ser adecuada, ¿no? Esta es la clave de esta transparencia, ¿no? Una reflexión de fondo que alguien puede hacerse: ¿por qué es difícil evaluar lo psicológico, ¿no? Porque sí que es difícil, las variables psicológicas. Bueno, la razón fundamental, cuestiones técnicas aparte, es un poco el nivel epistemológico, la naturaleza de las variables psicológicas. Las variables psicológicas son una banda de conocimiento epistemológico que hinca, como ven ahí, sus raíces. He puesto ahí una ordenación de más básico a menos básico. Lo psicológico, las variables psicológicas, hunden sus raíces en la biología, en el hardware, y sus ramas, por decir de alguna manera, en lo cultural sociológico. Pero, y esta es la clave, por lo tanto, las variables psicológicas que evaluamos tienen una naturaleza de carácter biopsicosocial. Y esto es muy importante entenderlo, porque va a condicionar la forma de evaluarlas. Hay 2 errores muy típicos a veces con psicólogos ingenuos, que son 2 determinismos, ¿no?, que amenazan la naturaleza de lo psicológico. Un determinismo es lo que llamamos el determinismo sociocultural, y es pensar que
la conducta humana la determina el contexto sociocultural. Influye, pero no la determina. Eso, cuando se lleva a un extremo, conduce a la ingeniería social, que es un grave error. Y el otro determinismo, por abajo, es de carácter biologicista, es pensar que todo está en el hardware, que el cerebro segrega la conducta. No debemos caer en esos determinismos que son erróneos, sino que justamente la naturaleza de nuestras variables, de las variables psicológicas relacionadas con la inteligencia, con la personalidad, con las actitudes, etcétera, tiene una naturaleza mixta, biopsicosocial. Y eso es lo que les da una naturaleza especial y que condiciona su forma de estudio y lo que aquí nos ocupa es su medición. Ahora bien, es complejo, pero sumamente interesante y es posible medir adecuadamente las variables psicológicas. El origen, cuando empezó todo, está aquí, en 1860. Es la primera vez que se llevan a cabo medición de las variables psicológicas. Y ese honor le correspondió a Fechner en su libro Elementos de Psicofísica, que trata de poner en contacto la magnitud de la estimulación física, que sabía medirla muy adecuadamente, el sonido, el peso, etcétera, y las sensaciones psicológicas que los estímulos suscitaban. Y para poder medirlas, tuvo que desarrollar sus famosos métodos psicofísicos. Este es el origen, la primera vez que se miden las variables psicológicas que hoy hacemos con tanta soltura, digamos, ¿no? Este origen genera dos tradiciones clásicas, que es el escalamiento de estímulos y el escalamiento de personas. Yo me voy a centrar aquí más bien en el escalamiento de personas, en los test, pero en fin, los modelos formales son equivalentes, pero hay esas dos tradiciones, ¿no?, en la psicometría. Nosotros, para evaluar variables psicológicas, necesitamos utilizar modelos. A veces los estudiantes se extrañan, pero ¿por qué necesito un modelo para evaluar las variables psicológicas? La razón es muy sencilla, porque el error que se comete al medir no es evidente, hay que estimarlo. No es autoevidente, y para poder estimar ese error hay que generar modelos que lo pongan de manifiesto. Esa es la explicación que a veces a los estudiantes les sorprende. Vamos a plantear un modelo para ver cómo se evalúa con precisión las actitudes, la personalidad, etc., ¿no? Los hitos psicométricos de esos modelos, el primero y más famoso y el más exitoso ha sido el de Spearman, en 1904, que todo el mundo conoce como la teoría clásica. Pero luego llegaron otros, la teoría de respuesta a los ítems. Actualmente ha habido muchos desarrollos que luego comentaré, ¿no? Bueno, este es Charles Spearman, que propuso el modelo clásico. Este es el famosísimo libro de Lord y Novick, un libro muy importante, pero muy complejo, muy difícil de leer, ¿eh? Lord era una persona que la claridad no era precisamente una de sus cualidades. Y, bueno, por poner una nota un poco biográfica y personal, voy a ponerles aquí las tres personas que más influyeron en mi carrera académica. El primero fue Thurston. ¿Y por qué influyó tanto? Porque con Thurston, en los años 40, estudió mi maestro, Mariano Yela, y nos contaba muchísimas anécdotas de Thurston, que era un ingeniero y que hizo grandes avances en la medición de las actitudes y, sobre todo, en el análisis factorial. Este es mi maestro en España, Mariano Yela. Y este es Roland Hambleton, el investigador, sobre todo, y uno de los creadores de la teoría de respuesta a los ítems, con que tuve el placer de trabajar varios años en la Universidad de Massachusetts y que desde entonces hemos sido amigos y colaboradores. Por los años 70, cuando acabé la carrera, pues en el 77, todo era muy sencillo en psicometría. Había una tecnología psicométrica sencilla y había tarjetas perforadas. Muchos de los que estáis escuchando esto ni habréis visto estas tarjetas. Con esto hacía en los años 70 la tesis. Este es el archivo de mi tesis doctoral. Estos eran los ordenadores de entonces. Y sí, este era yo. El tiempo vuela y, aunque no lo parezca, en aquellos días tenía pelo, como pueden ver. 43 años después, hoy en el 2020, todo ha cambiado. Modelos psicométricos sofisticados, ordenadores portátiles, Internet y Google. Créanme los jóvenes, existía vida antes de Internet, evaluación informatizada, todo ha cambiado, ¿no? Los grandes pasos en este cambio, en este gran avance, que uno dice, bueno, ¿y yo qué pasos en este contexto actual tendría que seguir para construir un instrumento de medida de forma adecuada? Bueno, pues esto es fácil.
y está muy bien estudiado, luego os daré alguna referencia, pero lo hemos sintetizado en 10 pasos. El número 10, que tiene tradición, por lo tanto, y si quien quiera construir un instrumento sigue estos 10 pasos, lo hará sin ningún problema. El primero es definir bien lo que se quiere medir. Incluso yo os diría que habría un paso cero, que es justificar adecuadamente por qué se quiere construir un instrumento. Hay que demostrar que los anteriores no funcionan, que el que uno va a hacer, digamos, evalúa aspectos que antes no se hacían. Es decir, no se puede construir porque sí. Pero bueno, se define adecuadamente y hay que pasar a la construcción de los ítems. Hay todo un capítulo de la psicometría, de cómo se construyen los ítems, bien sean de elección múltiple, de desarrollar, de tipo Likert. No puedo resumir aquí, pero hoy día está muy bien trabajado y cualquiera que desee construir ítems puede encontrar literatura muy adecuada sobre ello. Luego daré alguna referencia. La muestra es clave. Es muy importante porque, fijaos, si la muestra no es representativa, todo lo demás se viene abajo. Idealmente, por ejemplo, como dato curioso, las revistas científicas, y lo digo, por ejemplo, desde la revista Psicotema, que fundé hace más de 30 años y dirijo, pues unas muestras, por ejemplo, de universitarios raramente se admiten trabajos, porque no son representativas, no es por nada, ¿no? Salvo que se estudie un problema muy específico de los universitarios, ¿no? La aplicación del instrumento, que parece una obviedad, hay que tener mucho cuidado. Si se falla ahí, es muy penoso porque has desarrollado el instrumento adecuadamente y a veces se falla al obtener los datos, ¿no? Llevar a cabo bien la puntuación y la matriz de datos, y luego vienen las fases más psicométricas. Hay que analizar los ítems, es decir, que hay que comprobar que los ítems funcionan adecuadamente, se comportan adecuadamente, porque los ítems vienen a ser los ladrillos que componen la prueba. Si te fallan los ladrillos, va a fallar el edificio. Es muy importante todas las técnicas de análisis, pero afortunadamente todo esto hoy está muy bien expuesto y presentado, conocemos la mayoría de los aspectos fundamentales. Una vez que decides con qué ítem se queda el instrumento, hay que ver su fiabilidad, es decir, en qué medida mide sin error. Eso es la fiabilidad, no es otra cosa. Disponemos de tecnología abundante para saberlo. Hay que garantizar que las inferencias que se hacen a partir de las puntuaciones son adecuadas, es lo que solemos llamar la validez, y luego hay que estandarizarlo, hacer los baremos. Si todo esto lo hemos hecho bien, pues construimos un manual de la prueba donde se explica para los usuarios todas las propiedades que tiene, cómo se ha construido, en fin, todas sus propiedades. Como ven, es fácil de sintetizar en 10 pasos. Y la psicometría actual, digamos que tiene resueltos la mayoría, siempre hay flecos, ¿no? Pero la mayoría de los problemas, ¿no? Obviamente no puedo pararme en cada uno de los pasos porque sería un curso de psicometría que no creo que es lo que los organizadores de este congreso quieran, ¿no? Por ejemplo, en este artículo que tenéis de libre acceso en la revista Psicotema, describimos con detalle los 10 pasos para la construcción de un test. Podéis ir ahí, los que estéis interesados en construir una prueba, se puede bajar gratis porque la revista es de libre acceso y tenéis ahí bien detallados estos 10 pasos. Como muchos de vosotros seguramente que utilizáis escalas tipo Likert, pues hay una problemática con las escalas tipo Likert sobre el número de categorías y sobre todo sobre si hay que usar ítems de tipo Likert formulados negativamente o no. Veréis en este artículo, por ejemplo, que nunca deben utilizarse ítems de tipo Likert formulados negativamente. Y digo esto porque era una recomendación bastante clásica, pero los datos actuales no recomiendan eso. También tenéis ese artículo ahí para ver los que estén interesados, ¿no? Y otro sobre lo mismo. Invertir o no invertir los ítems, que sepáis que la síntesis de estas investigaciones es que no es aconsejable utilizar ítems tipo Likert invertidos, ¿de acuerdo? Y para los que estudian si su test o su escala o su cuestionario tiene una dimensión, 2 dimensiones, multidimensional, este trabajo muy reciente, de 2019, os dará la clave de cuándo decir que tu test es unidimensional, es multidimensional, etc. Son cuestiones razonablemente bien resueltas, ¿no? Si me preguntáis en este breve, bueno, ¿y por dónde van los tiros de la evaluación psicológica? ¿Cuáles son los nuevos desarrollos? Pues bueno, hay unos grandes desarrollos en torno a 6 ejes, diría yo, ¿no?
un poco los modelos de medida. La gran evolución de los modelos de medida es que del modelo clásico hoy día hemos pasado a los modelos de teoría de respuesta a los ítems. Esta es la evolución fundamental. Ojo, no estoy diciendo que no se sigan utilizando, ni mucho menos, sobre todo en el ámbito profesional, el modelo clásico y las pruebas derivadas del modelo clásico, por supuesto, y van a seguir usándose. Pero los avances han venido sobre todo de la teoría de respuesta a los ítems. Otros avances a nivel de la tecnología. Ahora mismo la tecnología, sobre todo la tecnología informática y multimedia, está cambiando la evaluación psicológica, está cambiando los ítems. Aquellas matrices modestas en blanco y negro, hoy día usamos las pantallas de los ordenadores, formulamos ítems interactivos, ítems muy realistas, porque las pantallas nos lo permiten, todo está cambiando. Pero ojo, no es innovar por innovar. Aunque tú hagas ítems muy sofisticados tecnológicamente, siempre tienes que garantizar que miden adecuadamente, son fiables, ¿no? ¿Cuál ha sido la gran evolución en relación con la fiabilidad? Pues que hemos pasado del modesto coeficiente alfa, que era un indicador global de la fiabilidad y que aún se sigue utilizando y se va a seguir utilizando, pues a lo que denominamos la función de información, que te permite saber no solo la fiabilidad del test, sino con qué tipo de personas es fiable, ¿no? Y esto es un gran avance, se llama la función de información y se deriva de la teoría de respuesta a los ítems. En validez hemos hecho grandes avances, por supuesto, y hoy día el concepto que tenemos de validez es de carácter global, es decir, se trata de aportar evidencias de validez que aseguren que las inferencias que hacemos a partir de las puntuaciones son adecuadas, ¿no? Y hay mucha preocupación actualmente en el uso de los test, porque estamos viendo en las organizaciones nacionales e internacionales que observamos que muchas veces pruebas bien construidas técnicamente luego se utilizan inadecuadamente. Y es una pena y hay que preverlo, ¿no? Por lo tanto, hay toda una serie de estrategias para intentar mejorar el uso de los test que hacemos desde la International Test Commission, desde la Comisión Europea. En España tenemos una Comisión Nacional de Test que trabajan para la mejora del uso de las pruebas, ¿no? Por lo tanto, en síntesis ha habido una gran evolución. ¿Y cómo veo yo el futuro? En 5 minutos, ¿no? Bueno, el futuro genéricamente, el marco contextual es una lucha, solemos decir de una manera gráfica, entre la inteligencia humana, hecha de carbono y agua, y la inteligencia artificial hecha de silicio, ¿no? Es la lucha entre las tecnologías y nuestra propia consciencia e inteligencia. Si Miguel Ángel pintara actualmente el 4º capítulo del techo de la Capilla Sixtina, ahora en 2020, pues aquí esto sería lo que pintaría, ¿no? La comunicación, el drama del interface entre el silicio y el carbono. Esto es el contexto general, ¿no? El que se maneja la humanidad en general y la evaluación en particular, ciertamente, ¿no? Bueno, esto sería lo mismo, ¿eh? Por lo tanto, este es el momento en el que estamos. Las nuevas tecnologías están impactando, por supuesto, el diseño de los instrumentos de medida. La generación de los ítems, ahora mismo hay unas líneas de investigación sumamente interesantes de la clonación de ítems, la generación automática de ítems, sumamente interesantes, que precisamente el líder que trabaja en Estados Unidos es de Isaac Béjar, es de origen cubano, habla perfectamente español. La presentación de los ítems, que como antes decía, ahora se hacen en pantallas sofisticadas, son interactivos, la propia puntuación. O sea, las nuevas tecnologías están revolucionando la manera en la que hacemos la evaluación. Cada vez imponiéndose más la evaluación a distancia, como ahora estamos haciendo una conferencia a distancia, cada vez más la evaluación se hace a distancia, ¿no? La evaluación online, se envían los test por teléfono móvil, tablet, relojes. Hay que tener cuidado, naturalmente, porque cada vez que haces un avance siempre se generan nuevos problemas. Pero creemos que es imparable. Por ejemplo, por citaros un ejemplo, el avance más reciente es lo que hemos llamado evaluación ecológica momentánea, que es una evaluación que se hace en tiempo real a la persona, y por lo tanto le envías un bip y tiene que contestar, minimiza los sesgos de recuerdo, ya no le preguntas como los test clásicos, hace la semana, ¿cómo se sentía usted? No, ahora es, ¿cómo se siente usted en este momento? ¿No? Permite estudiar microprocesos,
que influyen en la conducta y nos arroja mucha luz sobre situaciones reales. Esto no es evaluación ficción, ya se está llevando a cabo, evidentemente. Hay muchos proyectos, sobre todo en el ámbito de clínica y de psicopatología. Y además, esta forma de evaluación, la evaluación momentánea y automática, potencia modelos como Network Analysis, por citar uno, ¿no?, que permite hacer redes, modelos dinámicos, facilita análisis intraindividuales. Bueno, en esta dirección, por poner un ejemplo, pues esto proviene de una publicación de uno de los líderes de esta evaluación en España, que es el profesor Eduardo Fonseca Pedrero, que publicó recientemente en el Schizophrenia Bulletin, ¿no? Esto sería una red digamos, de síntomas en torno a la psicosis. Bien, es lo que venimos a llamar un poco la evaluación 2.0, ¿no? El uso de todo tipo de artilugios para enviar. Recientemente, la propia Federación Europea de Asociaciones de Psicólogos, un poco lo equivalente a la APA en Europa, pues ha creado una comisión de e-health, de salud, porque cada vez más, no solo la evaluación, sino que la propia intervención psicológica se hace a distancia. Se abren problemas interesantes, no sé si alguno de ustedes habrá leído artículos recientes sobre la posibilidad de que los me gusta de Facebook sustituyan a los test como el Big Five, etcétera. Son trabajos sumamente interesantes porque, claro, la red deja un rastro inmenso de datos que podemos utilizar, pero son tan inmensos que no nos valen la tecnología modesta y multivariada que usamos ahora, sino que es lo que ha venido a llamarse en data mining, es decir, que es toda una nueva especialidad. Incluso en España ya hay carreras centradas en data mining, que es la explotación de datos masivos de las redes, y no solo de las redes sociales, también de todo lo relacionado con la genómica, la epigenética y demás. Son inmensos, ¿no? Esto es un campo novedoso que se abre. Bueno, no obstante, y voy acabando, porque se me agotan los 20 minutos, temas calientes, si alguien está pensando hacer una tesis doctoral, en este campo hay muchísimos, ¿no? Por ejemplo, una cosa muy importante, la evaluación de constructos emergentes como la reflexión cognitiva, ya manejamos un coeficiente de reflexión cognitiva, la racionalidad, también ya hay propuesto un coeficiente de racionalidad, cómo se evalúa la sabiduría, la curiosidad, la inteligencia colectiva, son constructos emergentes que plantean serios problemas de evaluación. O la evaluación de variables cognitivas complejas, como el pensamiento crítico, la comunicación, el pensamiento computacional. Queremos que nuestros niños sepan programar desde pequeños, pero no sabemos bien cómo evaluar esa capacidad. Por supuesto, la personalidad emprendedora, la inteligencia social, los valores, son variables complejas que conllevan problemas especiales de evaluación. Y muchísimos desarrollos técnicos nuevos y modelos, que os cito ahí, como la evaluación automática, los test multidimensionales, la evaluación auténtica, hay muchísimos, la globalización, la adaptación, que es un problema, y esto plantea problemas serios. Estos avances plantean una exigencia a las universidades, y es la necesidad de entrenar a universidades y asociaciones profesionales, de entrenar adecuadamente a los profesionales, porque si no se quedan atrás, se quedan cortos. Por tanto, hay aquí una gran demanda de formación que hay que cubrir, y esto es labor de universidades y de colegios de profesionales, muy, muy importante. Clásicos de siempre, la dimensionalidad, la estimación de parámetros, la validación. En fin, mi última transparencia sería que en este panorama, que he dicho así como unas pinceladas, emulando un cuadro impresionista, pues es que curiosamente en el ámbito de la evaluación psicológica se viven tiempos excitantes. Tengo una impresión muy positiva, hay una gran evolución, hay muchísimos cambios, y yo aconsejaría a los profesionales e investigadores que no se pierdan toda esta evolución y este movimiento, porque la evaluación psicológica, la construcción de instrumentos y su análisis está teniendo hay una gran efervescencia, y hay muchísimas cosas que hacer sumamente interesantes, porque resolvemos un problema y como es la ciencia, cada vez que resuelves algo se abren 10 interrogantes, y en eso consiste ciertamente investigar, en ir resolviendo problemas y ver un poco los que se abren. Por eso suele decirse que cuanto más se sabe, menos se sabe, en el sentido de que cuanto más avanzas, más te das cuenta de lo que te queda por saber.
Y ahí radica el famoso solo sé que no sé nada, que es una expresión muy sabia, ciertamente, en el campo de la investigación. Y nada más, espero que os haya resultado de interés estas pinceladas y sobre todo que es la idea que os animen a seguir a trabajar en este campo y a seguir, a animaros a trabajar y a investigar. Y muchas gracias, Freddy, muchas gracias a todos. Esto es todo. Quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta, cualquier duda, encantado de responder. Muchas gracias, doctor Muñiz. Excelente disertación. Nos da elementos muy importantes para reflexionar sobre lo que conocemos en psicometría y lo que se viene hacia futuro, ¿no? Tenemos algunas inquietudes. Por efectos de tiempo me gustaría mencionar algunas de ellas, ¿no? Brevemente, ¿no? Hay una que habla sobre que existen, obviamente, una gran revolución, o se está dando una gran revolución en el tema de la virtualidad. Esto impactará el escenario de la aplicación de los TED. Quizás el tema de la validez tendrá que reevaluarse. Obviamente sabemos que la validez es un aspecto muy importante. Las evidencias de validez son aspectos muy importantes. Algo usted nos comentaba respecto a estas nuevas miradas que se están dando en el marco de la aplicación del escenario de las pruebas en el Internet, pero quizás habría que hacer algún tipo de ajuste. Y otra pregunta tiene que ver, para que usted también la pueda quizás relacionar, tiene que ver ¿qué decir de la teoría de la generalizabilidad, del tema del error, cómo contemplarlo, cómo incluirlo en esta nueva mirada? Muchas gracias. Son preguntas sumamente interesantes. Sí, la primera es muy pertinente porque hay ahora una gran oferta de evaluaciones a través de Internet. La mayoría nefastas, malísimas. ¿Por qué? Porque es muy fácil. Una cosa muy importante es que los profesionales tienen que darse cuenta que los avances tecnológicos no eximen, o sea, no se trata de hacer evaluación online por hacerla, hay que garantizar que esas evaluaciones son fiables y, como muy bien decía, son válidas. Por lo tanto, ojo con la mayoría de las evaluaciones que hay a través de online, Internet, que claramente advierto que la mayoría de ellas no están justificadas. Esto es muy importante y, por ejemplo, en la Comisión de Test Nacional nosotros tenemos una continua lucha con este tipo que se pueden llamar claramente de fraudes. O sea, por supuesto, hay muchos avances en la evaluación online y en las nuevas tecnologías, pero siempre hay que garantizar que las pruebas son fiables, por supuesto, y son válidas. Y en cuanto a la teoría de la generalizabilidad, que solemos llamar TG para evitar la palabreja tan larga, pues se sigue usando más, clásicamente la TG se ha utilizado más en el ámbito de la educación que en el de la psicología. Sobre todo porque la psicología ha tendido a... La TG lo que permite es evaluar el error de la medida teniendo en cuenta distintos aspectos, o en términos de generalizabilidad, distintas facetas. Pero claro, para tener en cuenta el error introducido por cada una de las facetas, hay que tenerlas en cuenta al llevar la evaluación. Entonces, en los ámbitos que se utiliza es un modelo muy adecuado, muy perfecto, y en mis libros lo explico, y se utiliza mucho más en educación y en otros ámbitos que en psicología, pero va a depender de la situación. Un modelo sumamente interesante y clásico, que es el problema de identificar cuáles son las fuentes de error en la medida, claro. Muy bien, muchas gracias, doctor José. Aquí tenemos una pregunta de un estudiante del grupo que nos plantea, doctor José Muñiz, tendiendo a las variaciones naturales del lenguaje y a los cambios culturales, ¿cómo se estima el tiempo de vigencia de un test para una población en particular? Es una buena pregunta. Vamos a ver, yo he trabajado muchísimo en la International Test Commission, de hecho he sido presidente, y la International Test Commission una de las misiones fundamentales que tiene es velar por que las pruebas se utilicen adecuadamente de unas culturas a otras. Y el que esté interesado, hay unas directrices que están colgadas en su página web sobre adaptación de pruebas de unas culturas a otras, porque no se puede utilizar sin más automáticamente. Así que, concretamente, el aspecto que pregunta el estudiante con muy buen criterio es uno de los muchos aspectos que hay que adaptar al utilizar un test en distintas culturas, es el tiempo que hay que permitir. Y ese tiempo que hay que permitir es en la validación que se haga en esa cultura, es una de las cosas que hay que fijar. No se puede tomar sin más el tiempo de otra validación hecha en otra cultura. Muy bien, muchas gracias, doctor José Muñiz. Hay una pregunta que tiene que ver con
la complejidad que algo usted mencionaba sobre los constructos psicológicos, ¿no? Es decir, algunas prácticas, algunas recomendaciones que usted puede dar para poder definir muy bien el constructo de medida. Ahora sabemos que las variables psicológicas, como usted lo dice, son complejas, son multidimensionales. Generalmente se usa las redes semánticas, las redes nocionales, pero ¿usted conoce de algunas otras prácticas para poder delimitar muy bien algunos constructos de manera un poco más clara? Sí, no es problema. Normalmente, lógicamente, los constructos psicológicos, depende, unos más y otros menos, son complejos, ¿no? Pero justamente, y efectivamente hay que delimitarlo adecuadamente, definirlo. Hay primero una definición conceptual que debe ser muy detallada y con mucho matiz, todas las facetas, pero luego, en lo que se diferencia alguien que es experto en la medida, es el paso de la definición, vamos a llamar conceptual, a la operativa. Y hablando en términos un poco más vulgares, es cómo podar el constructo para hacerlo operativo, para poderlo medir, ¿no? La medición de un constructo siempre tiene que dejar aspectos del constructo fuera. Eso es inevitable. Se trata de ser hábil y justificarlo adecuadamente, de cómo hacer una poda adecuada. No hay que tener miedo a eso. Y hay que ser consciente de que la medida que hagas de un constructo nunca va a coger el 100% de su riqueza. Pero eso no es mayor problema, es sencillamente saberlo, ¿no? En eso consiste, hay personas muy expertas y que se les da, vamos a decir muy bien, lo que es la definición del constructo, el análisis y demás, pero luego no son capaces de trasladar vamos a llamar ese planteamiento teórico del constructo a una medida objetiva. Ese salto, ahí pueden ayudar los expertos en medición. Yo, por poner Muy un bien, ejemplo, doctor José. Sí, por poner un sí, ejemplo, tranquilo, siga. he trabajado con inspectores de educación para hacer un modelo de evaluación, digamos, de la excelencia de los centros, ¿no? Y bueno, como son muy expertos, les dije, bueno, traer indicadores. Me vinieron con 500. Y yo dije, bueno, pues ahora nuestra tarea es dejar los 500 en 10. Imposible, imposible. Posible. De hecho, los dejamos y funciona bien. Es decir, que, por lo tanto, cuando se trabaja con expertos en un campo, el experto en medición es el que tiene que conducirles a operativizar ese constructo. Muy bien, muy interesante. Tenemos muchas preguntas, pero por temas de tiempo vamos a hacer una última y Sí, creo que puede ser también interesante, ¿no? Actualmente se le da mucho valor a la cultura y se habla mucho de adaptaciones y validez cross-culturales, ¿no? ¿Esto representará algún riesgo para quizás no medir adecuadamente un constructo psicológico? De adaptación en adaptación, ¿será que existe un riesgo para desfasarse un poco del constructo que se quiere medir? sí, hay que tener cuidado. Los constructos psicológicos importantes son generalmente muy invariantes, muy constantes a través de culturas y demás, pero claro, tienen variaciones que empiezan con el lenguaje y con el contexto. Por lo tanto, por eso claramente, incluso en países o en culturas que tengan el mismo idioma, pongo por ejemplo, un test desarrollado en España no se debe utilizar sin más en Colombia, por poner un ejemplo, y aunque tengamos la misma lengua, porque hay variables que influyen. Entonces, por eso, como decía antes, es sumamente importante lo que es la adaptación transcultural. Afortunadamente, para los que estén interesados en esto, hay mucha literatura y yo aconsejaría empezar por las directrices de la International Test Commission para la traducción y adaptación de test de unas culturas a otras. Es un buen documento, ha sido actualizado recientemente, en 2017, está de libre acceso, pero es muy importante no usar las pruebas sin más de una cultura a otra. Muy bien. Doctor José Muñiz, bueno, quisiéramos tener más tiempo, pero el tiempo es contado en este contexto. Le queremos dar las gracias desde el Departamento de Gracias a Psicología de vosotros. la Universidad de Nariño. Para nosotros ha sido un privilegio contar con su presencia, escuchar a una persona que tiene tanta experiencia y es una persona eminente en el ámbito de la medición y evaluación psicológica a nivel mundial. Le queremos agradecer, siempre bienvenido para nuestra universidad, en nuestro programa, y un abrazo desde la distancia para que todo salga bien en su nueva encargatura como rector de la universidad. Muchas gracias, muy amable, sabemos de lo complicada de su agenda, no queremos pues copar más su tiempo y bienvenido siempre, como le digo, y un abrazo desde Colombia. Muchísimas gracias, ha sido un placer y quedo siempre a vuestra entera disposición. Un placer. Gracias. Muchas gracias a usted, un abrazo, hasta Un pronto. abrazo.
Muy bien, muchas gracias a todos. Bueno, estamos en el desarrollo de la primera sesión de este día, viernes 4, la línea de medición y evaluación psicológica. Y como les mencionaba, tenemos invitados de lujo. Tenemos a nuestro segundo invitado, también un eminente profesor, experto a nivel internacional en el ámbito de la línea de medición y evaluación psicológica, en ámbitos relacionados también con el tema de la psicometría. Y bueno, quiero saludarlo inicialmente al doctor Julio Sánchez Meca, agradecerle el que participe, el que haya aceptado nuestra invitación y obviamente darle la introducción a su presentación. El doctor Julio Sánchez Meca va a desarrollar con nosotros una conferencia que ha titulado La crisis de la replicación de la investigación psicológica y el papel del metaanálisis en los estudios de replicación. Brevemente decir que el doctor Julio Sánchez Meca es catedrático de la Universidad de Murcia en España, en el área de metodología de las ciencias del comportamiento desde el año 2004, es graduado de psicología y luego doctorado en psicología por la misma universidad en 1982, la Universidad de Murcia. Lleva más de 35 años como profesor e investigador de materias relacionadas con la metodología de la investigación y análisis estadístico en ciencias sociales y de la salud. Lleva también más de 35 años investigando sobre metaanálisis y realizando estudios metaanalíticos. Fruto de esta especialización es la publicación de más de 150 trabajos sobre metaanálisis, como artículos en revistas científicas especializadas, libros y capítulos de libro. Sus publicaciones sobre metaanálisis pueden consultarse en el sitio web de la Unidad de Metaanálisis de la Universidad de Murcia, de la que es investigador responsable desde su fundación en el 2001. Es miembro fundador de la Society for Research Synthesis Methodology, miembro de la Campbell Collaboration, de la European Association of Methodology y de la Cochrane Collaboration. Además, es miembro del comité editorial de la revista Research Synthesis Methods. Es también para nosotros un verdadero honor y privilegio contar con su presencia. Estimado profesor Sánchez, bienvenido y nuevamente estamos a disposición de usted. Muy bien, pues muchas gracias. Buenos días a todos los asistentes. Buenas tardes desde España. Bueno, es un placer para mí pues, el que hayan tenido la amabilidad de invitarme a este congreso un tanto especial, ¿verdad? Porque tiene que celebrarse online, ¿no? De forma virtual. Y por tanto agradezco a la Universidad de Nariño y en concreto al comité científico de este congreso el que haya pensado en mí para participar en él. La ponencia que yo les quiero presentar pues tiene que ver con un problema que más que relacionado con la psicometría tiene que ver con el problema de la replicación de la investigación psicológica. Voy a empezar a compartir el documento de trabajo que he preparado. Si me pueden confirmar que se ve bien. Sí, lo vemos, doctor Julio. De acuerdo. Lo que no consigo es ponerlo en modo presentación. No sé por qué no me deja. Voy a dejar de compartirlo de nuevo y voy a repetir de nuevo la operación un segundito porque creo que ya sé dónde está el problema. Bueno, ahora sí. Bien, pues, como decía, el propósito de esta presentación es hablar del problema de la replicación, de la crisis de confianza que se está produciendo en los últimos años en la investigación psicológica. Esa crisis que ha comenzado a producirse, sobre todo, digamos que el pistoletazo de salida lo ha dado una investigación que se publicó en la revista Science en el año 2015 por el Open Science Collaboration,
donde se intentó replicar por parte de investigadores independientes un total de 100 estudios de investigación publicados en revistas psicológicas, y el resultado fue bastante desastroso, de tal modo que ni siquiera se llegó a la mitad digamos, de confirmaciones de replicación de la investigación. Da la impresión de que la investigación que se está publicando en las revistas de psicología a nivel internacional pues tienen un problema que viene provocado por, digamos, lo que se pueden denominar las prácticas de investigación cuestionable por parte de los investigadores. De tal manera que, como las revistas exigen que se publiquen sobre todo resultados estadísticamente significativos, es decir, con valores P menores que 0,05, estudios originales, pues entonces pues el resultado es que hay un amplio número de estudios que se publican en las revistas científicas de psicología que son falsos positivos, es decir, que realmente dicen que hay un fenómeno, que existe un fenómeno que realmente no existe. Y eso trae como consecuencia las grandes dificultades que supone el poder replicar la investigación. No debemos olvidar que en el método científico uno de los pilares fundamentales es la replicación, la capacidad de poder replicar resultados. Un hecho científico, sea cual sea la disciplina, y por supuesto en psicología también, para poder ser considerada como tal, como un hecho científico demostrado, tiene que ser replicado en distintos laboratorios, por distintos investigadores, por distintos equipos, ¿no? Y esa replicación de los resultados es lo que permite establecer hechos científicos. Pues este es el problema que está surgiendo desde hace aproximadamente unos 5 años para acá, con este problema de estos fallos de replicación de investigaciones originales publicadas en revistas de prestigio de la psicología. ¿Y cuáles son esas prácticas cuestionables de que cometemos los investigadores? Quiero avisar que no solamente ocurre en psicología, sino también en otras disciplinas relacionadas, ¿no? Como tanto de las ciencias sociales como de las ciencias de la salud. Pues por una parte tenemos lo que se conoce como el p-hacking, que es retorcer los datos, cocinar los datos estadísticamente hasta conseguir resultados estadísticamente significativos. Otra, digamos, práctica cuestionable es la que se denomina hacking, que es plantear las hipótesis una vez que hemos visto los resultados de la investigación, lo cual, claro, esto convierte a la hipótesis en una perversión. Las hipótesis se deben de plantear antes de ver los resultados. Si ver los resultados para luego plantear hipótesis, eso ya no es una hipótesis, ¿no? Eso hace que la confirmación de resultados por investigadores, pues, digamos, independientes, hace muy difícil que se puedan replicar ese tipo de investigación. También tenemos otra práctica cuestionable que es el sesgo de reporte. A veces, para comprobar el influjo de una variable independiente sobre un conjunto de variables dependientes, tenemos en total 10 variables dependientes, pero solo en 4 de ellas alcanzamos resultados estadísticamente significativos, es decir, con valor P menor que 0,05, y entonces decidimos reportar en el paper, en el artículo, solamente los resultados de esas 4 variables dependientes que presentaban resultados significativos. Las otras 6 las dejamos al margen. Claro, eso da una sensación de contundencia en los resultados que realmente es incorrecta, es errónea, ¿no? Y finalmente todo esto nos lleva a desembocar en el problema del sesgo de publicación, ¿no? Ese problema que ocurre en muchas disciplinas, no solamente en psicología, según el cual es mucho más fácil publicar en revistas científicas resultados, estudios con resultados positivos, es decir, estadísticamente significativos a favor de la hipótesis que se pretende demostrar, ¿no? Además, se publican antes y se publican en revistas de mayor prestigio. Entonces, ante estas prácticas cuestionables se han iniciado una serie de proyectos a nivel internacional para tratar de realizar replicaciones de estudios originales publicados en revistas científicas de la psicología, y digamos que actualmente los 3 proyectos que hay en el ámbito de la psicología serían, en primer lugar, el iniciado por el Open Science Foundation, que es el trabajo al que yo me he referido antes, que se publicó en el 2005 en la revista Science, donde los resultados fueron bastante funestos. De 100 intentos de replicación de 100 estudios originales, solamente en 36 de ellos se consiguió alcanzar un éxito en la replicación del estudio original. Estamos hablando de 100 estudios publicados en revistas de psicología. Y luego tenemos también otra iniciativa posterior
que es la del Many Labs Project, que también ha estado realizando ya varios intentos de replicación de diversos estudios publicados en el ámbito de la psicología, con la diferencia de que si bien en el Open Science Foundation cada estudio original era replicado solamente por un estudio de réplica, es decir, por un solo equipo, en Many Labs Project lo que se propone es que cada estudio original sea replicado por un conjunto de equipos de investigadores independientes, un conjunto de estudios de replicación, para ver si todos esos globalmente replican el estudio original o no. Y algo parecido también está haciendo la tercera iniciativa, que es la Registered Replication Reports, que sigue también exactamente esa misma línea y precisamente se ha inventado un nuevo tipo de estudio para publicar en revistas científicas, que son intentos de replicación registrados debidamente. Bien, pues la gran ventaja que suponen las dos nuevas iniciativas, la de Many Labs Projects y Registered Replication Reports, es que cada fenómeno, cada estudio original se replica múltiples veces por múltiples equipos de investigación para observar los resultados. Bien, lo que ocurre es que tal y como se están haciendo estos estudios de replicación, pues se están encontrando problemas de baja sensibilidad para detectar tanto el éxito de la replicación como el fracaso de la replicación. No están debidamente definidos todavía los procedimientos estadísticos que se deberían de seguir para llevar a cabo ese análisis de si un conjunto de estudios de réplica realmente replican o no replican, tienen éxito o no tienen éxito al intentar replicar a un estudio original. Y entonces aquí el pensamiento metaanalítico tiene un papel fundamental, lo que es la metodología del metaanálisis. No obstante, quiero aclarar que dentro de los tipos de estudios de replicación, yo me estoy centrando en los de replicación directa, que son lo que se está intentando hacer ahora, que consiste en hacer una replicación siguiendo un procedimiento experimental, digamos, riguroso, perfectamente definido. Es decir, todos los investigadores que intentan replicar esa investigación tienen que seguir un protocolo perfectamente definido para que sean lo más homogéneos posibles. Dejo fuera lo que son las replicaciones conceptuales, que son las que a veces nos encontramos en la literatura, porque no olvidemos que la replicación de investigación es como la hermana pobre de la investigación. Parece que a nadie nos apetece hacer estudios de replicación de otros investigadores. Pero dentro de las replicaciones directas, a su vez, se está observando que de los dos tipos posibles de replicación exacta y replicación aproximada, la más realista es la replicación aproximada, que significa que aunque tengamos un conjunto de investigadores independientes que tratan de replicar con total exactitud una misma investigación, hay una serie de fuentes de heterogeneidad, más allá de lo que es el mero error de muestreo de los sujetos, de los participantes, que hacen que no haya una homogeneidad estricta o digamos, total en los efectos que estiman esas distintas réplicas, sino que hay cierta heterogeneidad, que yo pongo aquí entre paréntesis, irrelevante, ¿no? con interrogante, una heterogeneidad irrelevante debido a ligeras variaciones, incluso a veces inconscientes por parte de los investigadores, en el modo de llevar a cabo el procedimiento experimental, el contexto donde se aplique la investigación o, en definitiva, otras características que quedan ocultas, desconocidas, pero que se ha demostrado que en esos estudios de replicación, que pretendían ser estudios de replicación exacta, pues se ha comprobado que realmente son replicaciones aproximadas. Y esto complica más aún la metodología para determinar cuándo podemos considerar que un conjunto de estudios de replicación están realmente replicando o no a un estudio original, ¿no? Bueno, pues en los estudios de replicación un elemento fundamental es valorar la heterogeneidad, es decir, comprobar el grado en que los tamaños del efecto de los estudios que se están obteniendo en esas réplicas son homogéneos o son heterogéneos entre sí. Entendemos que en las replicaciones aproximadas, pues cada estudio de replicación está estimando a un efecto poblacional que realmente es diferente, no es exactamente el mismo. Es decir, hay una distribución de efectos poblacionales sobre la cual se pretende obtener una estimación promedio de cuál es ese efecto promedio de todas esas réplicas, ¿no? Esto, como digo, complica el modo de cómo
determinar el éxito o el fracaso de un estudio de replicación cuando hay un conjunto de réplicas tratando de replicar un estudio original. Y aquí el pensamiento metaanalítico, es decir, la metodología metaanalítica, ejerce un papel fundamental. Este modo de investigación tiene que hacerse sobre una base metaanalítica. Y entonces lo que últimamente se está proponiendo son dos fases. Una que consiste, en primer lugar, valorar la heterogeneidad de las réplicas, de los efectos, los tamaños de efecto de esas distintas réplicas, y luego, una vez comprobado si existe una heterogeneidad o no, que lo habitual es que exista cierta heterogeneidad, aunque sea pequeña, pasamos a la segunda fase, que es comprobar si el efecto original es compatible con los efectos de las réplicas, ¿no? Es decir, qué procedimientos podemos utilizar, metodológicos o estadísticos, para poder responder a esa pregunta de si realmente las réplicas replican con éxito el efecto del estudio original o no, ¿no? Entonces, no tenemos tiempo de entrar en muchos detalles, pero aquí presento el desarrollo, tanto si quisiéramos plantear una replicación exacta o una replicación aproximada, el desarrollo del procedimiento estadístico para valorar esa primera pregunta, ¿no? Esta primera fase de valorar la heterogeneidad, ¿no? Repito, tanto si estamos asumiendo replicación exacta o aproximada, pero si estamos asumiendo aproximada, entonces el estadístico que valora este contraste, donde la hipótesis nueva lo que plantea es que existe una cierta heterogeneidad que podemos considerar irrelevante, el problema es que esa cantidad de heterogeneidad irrelevante tiene que ser determinada a priori y sobre una base teórica o conceptual, ¿no? Estos autores, Larry Hedge y Schauer, pues han propuesto esta guía orientativa, por ejemplo, para distintas disciplinas. Por supuesto, nosotros nos centramos aquí en el ámbito de la psicología, ¿no? Donde esta acá representaría el número de estudios de réplicas, ¿no? El número de réplicas de ese estudio, ¿no? Bien, el resultado de este tipo de contraste debería ayudarnos a determinar si efectivamente hay heterogeneidad entre las réplicas, si las propias réplicas presentan efectos que ya son de por sí heterogéneos, a pesar de todos estar aplicando un procedimiento experimental único, homogéneo, pues eso nos llevaría a la conclusión de que seguramente el estudio original, el efecto del estudio original puede ser uno de esas múltiples variaciones posibles que se pueden producir, y por lo tanto eso no iría en contra de que ha habido éxito en la replicación, ¿de acuerdo? Voy a plantear aquí un ejemplo de un estudio de replicación dentro del ámbito de la iniciativa Many Labs Project, para que puedan ver exactamente con un ejemplo numérico estas estrategias en qué consisten, ¿no? Traigo aquí el intento de réplica de una investigación publicada en el año 2009 por Oppenheimer y Monin sobre la falacia del jugador inverso. En esa investigación, una serie de participantes se asignaron aleatoriamente a dos condiciones experimentales. En una de ellas se les pedía a esos investigadores, a esos participantes, que imaginaran ver a una persona lanzando 3 dados y obteniendo 3 seises. Y en la otra condición experimental, los participantes tenían que imaginar que entraban en una sala y veían a una persona lanzando 3 dados y obteniendo 2 seises y un 3. Pues bien, cuando se les preguntó a los participantes cuántas veces pensaban ellos que previamente habían tenido que estar lanzando los dados en la primera condición experimental y en la segunda, en el primer caso, sistemáticamente los participantes afirmaban que eran más veces las veces que habían tenido que lanzar el dado para conseguir 3 seises que cuando son 2 seises y un 3, ¿no? Pero hay una discrepancia, una diferencia, y ellos obtuvieron un efecto relevante, estadísticamente significativo, de cierta magnitud. Entonces, dentro del marco del Many Labs Replication Project, pues 36 laboratorios independientes replicaron o intentaron replicar ese experimento, esa investigación de Oppenheimer y Monin. Lo que tienen a continuación es lo que se llama un forest plot en el contexto de un metaanálisis, donde cada fila presenta los 36 intentos de réplica. Esta columna presenta los tamaños del efecto en términos de diferencia de medias estandarizada, diferencia media tipificada. Aquí tenemos el efecto medio global, el promedio de todos esos efectos medios de 0,61, con este intervalo de confianza en torno a él, a ese valor 0,61. Y aquí tenemos la evaluación de la heterogeneidad, que reflejó cierta heterogeneidad, no muy elevada, pero cierta heterogeneidad. Pero como tengo poco tiempo, me centro sobre todo en lo que sería la segunda
estrategia, la segunda parte de esa estrategia para valorar el éxito o el fracaso de un estudio de replicación, ¿no? Que sería, vamos a ver si realmente el efecto del estudio original, que en este caso en concreto, en esta investigación de OpenHeavy y Monin fue de 0,69 con este intervalo de confianza, que fue estadísticamente significativo, si ese tamaño del efecto del estudio original, una primera estrategia sería comprobar si se encuentra dentro del intervalo de confianza al 95%, que es el nivel de confianza habitual, del efecto medio obtenido con las réplicas. Este 0,61 es precisamente el resultado de obtener el promedio de todos estos efectos de las 36 réplicas con este intervalo de confianza, 0,539, 0,68. Entonces, una estrategia podría ser, bueno, vamos a ver si 0,69 se encuentra dentro de este intervalo de confianza y entonces diremos que hay éxito de replicación. Si por el contrario se encuentra fuera, como de hecho ocurre, pueden ver que 0,69 queda a la derecha de 0,68, entonces utilizando esta estrategia analítica, la conclusión sería que no ha habido éxito en la replicación. El efecto medio es claramente inferior, el efecto medio de las réplicas es claramente inferior al efecto del estudio original. Sin embargo, se podría utilizar perfectamente una segunda estrategia. La segunda estrategia consistiría en construir en torno al efecto medio de los estudios de replicación no un intervalo de confianza, sino un intervalo de predicción al 95%, con este procedimiento que presento aquí a continuación. En un intervalo de predicción, los límites confidenciales de ese intervalo lo que están planteando es si se hiciera en el futuro un estudio exactamente igual, si se volviera a hacer ese estudio, el efecto esperable, ¿entre qué rango de valores se esperaría? Y entonces se obtiene, aquí el rango es más amplio, porque hay cierta heterogeneidad que el intervalo de predicción tiene en cuenta en torno a los efectos, y en este caso iría de 0,25 a 0,97, y en consecuencia, ahora 0,69 sí estaría dentro del intervalo de predicción. Por lo tanto, siguiendo esta segunda estrategia, la conclusión sería justo la opuesta a la de la primera, y es que habría un éxito de replicación, porque 0,69 sería un efecto razonable, esperable, si se hiciera una nueva investigación. Y hay una tercera estrategia que consistiría en contrastar la significación estadística entre el efecto original, 0,69, y el efecto, digamos, promedio de las réplicas, 0,61. Este contraste con este procedimiento estadístico que procede del ámbito metaanalítico, del contexto metaanalítico, nos permite contrastar la hipótesis nula de que el efecto paramétrico original coincide, es compatible con el efecto medio de las réplicas, ¿no? Y la alternativa que afirma lo contrario. En este caso, no rechazaríamos la hipótesis nula de éxito de replicación y, por lo tanto, sería un resultado que nos llevaría a una conclusión, digamos, opuesta al caso anterior, o al caso primero, a la primera estrategia. En definitiva, lo que he tratado de presentar aquí en un muy breve espacio de tiempo es que no está claro actualmente cuáles son las metodologías o los procedimientos que se podrían utilizar desde el punto de vista metodológico y estadístico para comprobar si un conjunto de estudios de replicación logran, digamos, el éxito, consiguen replicar un estudio original o si por el contrario fracasan. Y por lo tanto los estudios de replicación no replican el estudio original. Esto es digamos, un tipo de investigación que se está llevando a cabo en los últimos años, en los últimos 5 años para acá, y que va a ser tremendamente prometedor y vamos a tener que acostumbrarnos en el ámbito de la investigación psicológica a este tipo de investigaciones, ¿no? Como reflexiones finales, pues quiero también recalcar que al principio los primeros estudios de replicación, sobre todo desde el Open Science Foundation, se basó sobre todo en el nivel P de probabilidad. Basarse en los niveles P de probabilidad no es el mejor modo de determinar el éxito o el fracaso de una réplica, de un intento de replicación de un estudio original. No, realmente la clave está en entender que cuando hacemos un estudio de replicabilidad, la replicabilidad debe investigarse con los efectos observados, obviamente, pero mirando a los verdaderos efectos poblacionales, a los verdaderos efectos en la población a los cuales se están representando los efectos observados. Y por supuesto que el enfoque más apropiado, más eficiente para comprobar si un estudio original es replicado o no,
es el enfoque un fenómeno múltiples réplicas, es decir, cada estudio original tiene que ser replicado por varios laboratorios de forma independiente, varios equipos de forma independiente, ¿no? Bien, y básicamente estas otras conclusiones más o menos las he dicho, no quiero tampoco alargarme más de la cuenta, pero la clave fundamental está en entender que la replicación ha sido una hermana pobre de la investigación psicológica, no solamente de la psicología, sino en ciencias sociales y de la salud, y que ahora nos estamos dando cuenta que debido a las prácticas cuestionables de los investigadores, pues no hay manera de replicar muchas de las investigaciones que se han publicado en revistas científicas y que hasta ahora se habían dado por buenas. Entonces ahora, con estos estudios de replicación, aplicando el pensamiento metaanalítico, es decir, la metodología metaanalítica, se está pudiendo comprobar si efectivamente un resultado, un estudio original, realmente es replicado o no es replicado por una serie de intentos de replicación. La replicación, por lo tanto, creo que ha llegado al ámbito de la investigación, no solamente en psicología, sino también esto está pasando en otras disciplinas, ha llegado para quedarse. Y con esto, pues, termino mi presentación. Muchas gracias por vuestra atención y espero que haya resultado de interés. Muchas gracias, doctor Julio Sánchez. De verdad que es una presentación muy interesante, sobre todo porque nos ubica en esas miradas que se están consolidando en el ámbito de la investigación psicológica. Y todos sabemos que los metaanálisis obviamente están adquiriendo un lugar preponderante en el ejercicio, ¿no? de la construcción de conocimiento, sobre todo porque nos invita a mirar cómo se mueven esos cuerpos teóricos del conocimiento, ¿no? Y en especial el tema de la replicación cobra una vigencia muy, muy relevante, ¿no? Tenemos algunas preguntas que usted probablemente nos va a ayudar a aclarar, ¿no? La primera tiene que ver con respecto a lo que usted inicialmente hablaba sobre los sesgos en la replicación y en las publicaciones, ¿no? La pregunta tiene que ver, ¿es viable que se construya o se genere una cultura de la publicación de los resultados no significativos, no positivos? Sabemos que a nivel mundial existe quizás una carrera en la publicación y sobre todo en el ámbito de las revistas indexadas, ¿no? Cada vez es una exigencia por las dinámicas que se dan en el ámbito del conocimiento, pero ¿es viable pensar que los resultados no adecuados, no positivos, no significativos se puedan publicar en este tipo de dinámicas a nivel de revistas? Bueno, yo creo que hay ya una mayor concienciación para darse cuenta de que el hecho de que en una investigación no se obtengan resultados estadísticamente significativos no significa que la investigación esté mal hecha, sino simplemente que el efecto que se está estimando es, digamos, más bajo o menor del que inicialmente se había hipotetizado. Pero una investigación de esa naturaleza es perfectamente factible publicarla. Yo creo que cada vez las revistas van a ser más proclives a aceptar estudios donde no nos estamos centrando tanto en la significación estadística, que es la famosa P menor que 0,05, como en la magnitud del efecto, en el tamaño del efecto, que es la magnitud del fenómeno que estamos investigando. Es decir, que aunque realmente los metodólogos, los estadísticos, llevamos ya décadas y décadas tratando de desenfatizar la relevancia que tiene la famosa P, el contraste de la significación estadística para realizar investigaciones y para publicar, ¿no? Digamos, en lugar de centrar la atención en los tamaños del efecto, yo creo que esto poco a poco se está consiguiendo. Pero, bueno, de hecho incluso hay alguna revista por ahí que lo que hace es solamente publicar trabajos con resultados estadísticamente no significativos, ¿no? Pero el elemento clave que yo entiendo que va a permitir ese punto de inflexión en la investigación que se publica, que es la que realmente leemos, ¿no? La que se publica fundamentalmente en revistas científicas, es garantizar el principio de transparencia. El principio de transparencia significa que se va a imponer, de hecho ya se está imponiendo en muchos ámbitos, en muchas disciplinas, la necesidad, la obligatoriedad de que cuando tú quieres publicar una investigación, los resultados de una investigación, primero tienes que hacer público el protocolo de esa investigación. Tienes que publicar un protocolo, ya sea en una página web, en un sitio web accesible para cualquier persona, o incluso puedes publicar en una revista el protocolo de una investigación, ¿no? Y ahí donde tú tienes que explicar con todo detalle el objetivo y las preguntas a las que quieres responder, el método que vas a seguir.
los procedimientos estadísticos que vas a llevar a cabo, con objeto de que se reduzca a cero prácticamente los grados, lo que se denominan los grados de libertad del investigador, ¿no? Esos grados de libertad del investigador que permiten luego esos sesgos en los resultados de las investigaciones. Entonces, el que se obligue a que se publique un protocolo, se haga público un protocolo, incluso cuando tú mandas el paper a una revista, los revisores tengan acceso a ese protocolo para que puedan comparar lo que se dijo en el protocolo que se iba a hacer y el informe del paper que se pretende publicar, para ver si hay una concordancia total y si hay una discordancia, se justifique esa discordancia. Ese va a ser el elemento, entiendo yo, clave para garantizar esa transparencia y que se puedan publicar estudios independientemente de que el resultado sea estadísticamente o no significativo. Muy bien, creo que con lo que usted acaba de decir nos responde una pregunta que también nos hacía un estudiante, Manuel Argote, sobre cómo iniciar unas buenas prácticas que favorezcan la investigación y sobre todo que eviten este tipo de sesgos, ¿no? Tenemos una pregunta también relacionada con el tema de qué tanto pueden influir las variables socioculturales, sobre todo cuando se recogen las medidas, ¿no? Quizás luego en los metaanálisis se generan este tipo de análisis respecto a los efectos, a las relaciones, y creo que allí quizás, no sé si la cultura, las variables socioculturales tengan alguna influencia. Sí, es una pregunta interesante que tiene más que ver con metaanálisis más que con los estudios de replicabilidad. Pero sí que es cierto que en metaanálisis, cuando hacemos un metaanálisis, estamos integrando estudios de muy distintos países, de muy distintas culturas, y los instrumentos de medida que se utilizan para medir las variables dependientes y poder obtener luego cuantificar un índice del tamaño del efecto que te permita en el metaanálisis integrar todos esos resultados, reflejan cierta heterogeneidad o no pueden ser fuente de heterogeneidad en los resultados, ¿no? A lo mejor se está midiendo sintomatología depresiva en todos esos estudios, pero los instrumentos de medida que se utilizan para medir la sintomatología depresiva, bueno, sabemos que en psicología hay tropecientas mil escalas distintas para medir, pero incluso una misma escala que se puede haber utilizado con adaptaciones culturales diferentes porque se ha hecho en países distintos, en el marco de un metaanálisis se puede analizar la posible influencia de esos factores culturales en los resultados, básicamente en los tamaños del efecto de esos estudios. Por lo cual es un aspecto importante que debe siempre de valorarse cuando se está haciendo un metaanálisis, esas posibles diferencias de tipo cultural. Muy bien, doctor Julio Sánchez. Hay una pregunta del auditorio. Diego Fernando, brevemente, por favor. Sí, doctor Julio Sánchez, tendría dos preguntas cortitas. La primera es, hay una cultura dentro de instituciones, pues instituciones entendidas como universidades o laboratorios, de una tendencia hacia el extremo, pues, o extremista, casi la expresión, de publica o muere, pues. ¿Qué relación habría entre ese publica o muere y la crisis de replicabilidad? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, Arthur Sass, que dentro del... No te escucho bien, Diego, ¿qué tienes problema de sonido? Sí. Pero también... Parece ser que hay Podemos problemas. ir respondiendo a la primera, doctor Julio Sánchez, mientras Diego. Sí. Bueno, con respecto a la primera pregunta, la segunda es que por problemas de sonido no la he escuchado. Pero con respecto a la primera, efectivamente hay una relación directa y total. Es decir, que esa presión que sentimos en todos los países, en el ámbito académico, de que hay que publicar, porque para poder promocionar tienes que publicar y tienes que publicar a ser posible en revistas científicas de prestigio, en revistas que están en el Journal Citation Reports, ¿no? En la Web of Science, etcétera. Pues eso es lo que provoca que muchas veces pues, esas prácticas cuestionables del investigador se ponen en marcha, porque uno pues, tiene que vivir y tiene que promocionar, ¿no? Entonces, efectivamente, esa es una de las causas fundamentales de la crisis de confianza en los resultados de la investigación psicológica que está ocurriendo actualmente. Y, como digo, la solución a ese problema va a estar cuando se obliga a publicar los protocolos de las investigaciones, de tal manera que luego en las revistas, independientemente de cuál sea el resultado que obtengas,
si es significativo o no lo es, tú vas a poder publicar, la revista va a aceptar ese trabajo porque has seguido perfectamente el protocolo que habías previamente hecho público. Eso es lo esperable. Muchísimas gracias. ¿Ahí se me escucha un poco mejor? Ahora sí. Ya. La segunda pregunta, mencionaba que Arthur Statz, en el libro de Tácticas de Investigación Científica, menciona que de las posibilidades de las posibilidades que sustentan el interés del investigador, está una, la comprobación de hipótesis, pues, para la realización de las investigaciones, pero hay otra también que es importante y es la que él menciona como observación curiosa. En ese sentido, el partir pues, de la observación del contexto general y a partir de ahí ver cómo se establecen los fenómenos o cómo se desarrollan y posteriormente teorizar o proponer hipótesis. En ese sentido y en relación con el Harking, que usted mencionaba, la diferencia que existiría entre esos dos contextos sería que en el Harking hay no hay una claridad ética, podríamos decir, del investigador en teorizar después, sino en ver los datos, cómo me cuadran y después publico. Sí, efectivamente. Por supuesto, hay investigaciones que están más dirigidas hacia la confirmación de teorías o de hipótesis y otras que están más dirigidas de una perspectiva, digamos, observacional, ¿no? Exploratoria, ¿no? Entonces, el problema del Harking ocurre cuando tú una investigación que es exploratoria la quieres enmascarar como si fuera confirmatoria. Ese es el problema. Es decir, yo no estoy diciendo que tengamos que abandonar las investigaciones exploratorias. No, por supuesto que no. Hay que mantenerlas, pero diciendo claramente que esto es una investigación exploratoria, no enmascarándola como una investigación confirmatoria. O sea que el problema está en que tú mires los datos y entonces te inventes una hipótesis a posteriori. Esa es la práctica, digamos, cuestionable. Pero una investigación exploratoria donde tú desde el principio, incluso en tu protocolo, dices que esta investigación es exploratoria, no hay hipótesis, y vamos a ver qué es lo que obtenemos para orientar investigaciones futuras más de tipo confirmatorio, eso es perfectamente lícito, por supuesto. Muy bien, doctor Julio Muchísimas Sánchez. gracias. Ha sido importante su reflexión, ¿no? Tenemos una pregunta de la profesora Flor Ángela León. Dice, ¿cómo se puede entender la replicabilidad en una disciplina que está en permanente cambio y sobre todo que sus fenómenos de estudio están variando constantemente? Sí, bueno, aunque efectivamente toda ciencia está en continuo cambio, tenemos que entender que la ciencia tiene que avanzar a base de la acumulación del conocimiento científico, tiene que ir acumulándose. Entonces, aunque hay efectivamente cambios y mejoras continuas, cuando hablamos de hechos científicos, esos hechos científicos se tienen que demostrar mediante la replicación. De hecho, es uno de los pilares del método científico, la replicación de la investigación. Eso no quita para que muchas veces, como resultado de intentos de replicación, eso te generan, como decía mi querido compañero y amigo, el profesor Muñiz, antes, normalmente las investigaciones lo que te generan son una respuesta y 10 preguntas nuevas, ¿no? Ahí está precisamente esa evolución continua. Pero la replicación de la investigación deberíamos dedicarle mucha más atención de la que le estamos dando en general, no solamente en psicología, sino en ciencias sociales y de la salud en general. Nos preocupamos más por el descubrimiento, por descubrir cosas nuevas, que por demostrar si lo que ya parece que se sabe, ¿no? Por alguna investigación previa, si realmente eso se replica o no se replica. Excelente reflexión final, doctor Julio Sánchez, sobre todo porque se convierte en un reto, un verdadero reto, ¿no? En el ámbito de la medición, de la evaluación y sobre todo los estudios a nivel de la ciencia, ¿no? Agradecemos inmensamente, agradecemos su participación, su cordialidad, siempre atento a participar en este tipo de eventos. Y bueno, le enviamos un abrazo muy cordial, sabemos de su agenda ajustada y pues esperamos a futuro volver a encontrarnos en este tipo de procesos académicos y que estrechemos lazos a nivel de interacción científica. Reciban abrazos de Colombia. Muchas gracias de verdad, doctor Julio Sánchez. Ha sido muy valiosa su participación y reciba un abrazo cordial desde la Universidad de Nariño y el programa de psicología.
Pues muchas gracias a todos, un abrazo también desde aquí, desde España, y a vuestra disposición. Un abrazo, muchas gracias. Hasta pronto. Adiós. Muy bien, muchas gracias a todos ustedes. Estamos en este desarrollo de la primera parte de la sesión de la línea de medición y evaluación psicológica. Vamos a continuar con nuestra tercera presentación. Tenemos también la grata participación y el privilegio de contar con la profesora Flor Ángela León, quien hace parte de un proceso muy interesante que se está gestando a nivel nacional. Ella nos va a comentar. Va a desarrollar una conferencia que se denomina la implementación del sistema de calidad de los instrumentos de medición psicológica en Colombia. Y pues esperamos que con esta tercera presentación pues podamos dar una mirada general de los retos que tenemos en este tipo de dinámica de investigación, sobre todo relacionada con el tema de la psicometría y la medición y evaluación psicológica. La doctora Flor Ángela León es psicóloga, magíster de la línea de métodos e instrumentos para la investigación del comportamiento, es experta en estándares técnicos de calidad de pruebas psicológicas, es representante de medición y evaluación y estadística aplicada del Colegio Colombiano de Psicólogos, y además es coordinadora de campos y proyectos del capítulo Bogotá en Cundinamarca. Cuenta con amplia experiencia en el desarrollo de instrumentos, evaluación jurídica y en múltiples procesos de meritocracia, coordinación en diferentes procesos de concurso público y formación en medición y evaluación. La profesora Flor Ángela es ex asesora de la Dirección de Evaluación del ICFES, coordinadora del proceso de estándares de calidad de pruebas psicológicas en Colombia, con experiencia en investigación y gestión de evaluación educativa. Es especialista en evaluación e invitada a múltiples actividades de formación específica en instituciones de educación superior. Le queremos dar la cordial bienvenida a la profesora Flor Ángela. Este auditorio es suyo. Buenos días. Eso, muy bien, gracias. Muchísimas gracias a Mauricio por la invitación. Lo primero será decir que yo voy a hablar en nombre del Colegio Colombiano de Psicólogos, de la Universidad Nacional de Colombia y en particular de un trabajo que se viene desarrollando desde el Laboratorio de Psicometría en medio de un convenio con el colegio, que es un proceso que está haciendo el desarrollo de una propuesta para implementar un sistema de evaluación de calidad para evaluación de pruebas en Colombia. Voy a compartir la pantalla. No, espérate, ¿cómo puedo compartir acá? Compartir pantalla. Espérate acá. El tema este grande. Y compartir pantalla. ¿Ahí ven? ¿Ya se ve? Sí, señor. Sí, sí, correcto. ¿Listo? ¿Se ve grande o pequeño? Es que esta cosa conmigo todavía yo no la conozco tan bien. Está pequeño, hay que proyectarlo. Ahí ya, listo. Flor Ángela. Ya, correcto. Entonces, como les decía, yo voy a hablar en nombre de la Universidad Nacional, en particular del Laboratorio de Psicometría y el Colegio Colombiano de Psicólogos, de una experiencia que he tenido la grata oportunidad de hacer parte desde hace tiempo y que me ha generado una serie de aprendizajes y reflexiones que me han llevado dentro del mundo de la evaluación. Yo soy una profesional que trabaja en muchos procesos aplicados de meritocracia. Mi campo de trabajo ha sido por preferencia ese y es el desarrollo de pruebas a medida para una única aplicación. Pero en este proceso estoy trabajando desde la percepción y la concepción de un sistema para evaluar la calidad técnica de las pruebas. La prueba, y yo quería iniciar hablando de qué significa que es una prueba psicológica, un poco lo que nos introduce el doctor Muñiz al inicio, y es que nosotros como psicólogos fundamentamos todo nuestro ejercicio, tanto investigativo como práctico, en el uso de estas herramientas de medición. Por eso retomo aquí en la diapositiva la definición propuesta por la Asociación de Asociaciones Americanas en los Estándares y retomo algo que yo en el ejercicio he considerado podría definir la prueba, siendo esto una propuesta aún no oficial de una definición, y es que es una tecnología blanda a partir de un conocimiento científico, en este caso los disciplinares que fundamentan los constructos, para estimar la magnitud de esa variable de interés para la psicología y que sin duda como herramienta superan a los protocolos, es decir, a sus métodos de aplicación y calificación, y su buen manejo o sus buenos resultados dependen de la capacidad
de los profesionales que se apoyan en ellas para desarrollar su tarea. Y esto como una introducción al problema o digamos a la situación que da origen al proyecto que les voy a mostrar. Y es la realidad sobre el uso de pruebas, por lo menos en Colombia, además porque es una realidad internacional que ya ha sido abordada en varios países, pero que digamos nosotros estamos avanzando hacia allá. Es que el uso de las pruebas es un complejo que ya involucra a los profesionales y en ello la diapositiva nos muestra que su uso está fundamentado por las técnicas, la formación, la ética, los marcos regulatorios y los autorregulatorios, y uno muy importante que es la calidad de los instrumentos, y todo eso impacta sobre la sociedad, sobre los evaluados, sobre los medios, sobre los otros profesionales y sobre el avance de nuestra disciplina. ¿Por qué son importantes porque es importante que las pruebas tengan calidad técnica? Porque el impacto de su uso sin calidad es no mesurable, es decir, el daño que se puede hacer indirecta o directamente a las personas que son usuarias, beneficiarias de la evaluación, pues aún no se ha ponderado de manera adecuada porque aunque no sean inmediatos, suelen tener efectos nefastos sobre la vida de las personas. Quizás lo más importante es que a partir de los resultados de las pruebas se toman decisiones tan importantes como el someter o no a una persona a un tratamiento psicológico, se toman decisiones jurídicas a veces amparadas sobre juicios técnicos que se sustentan en resultados de prueba. En Colombia, por ejemplo, en el área en el que yo me desempeño habitualmente, pues una persona puede definir su calidad de vida a partir del ingreso o no a la carrera, del ingreso o no a un empleo, y que las pruebas no tengan la calidad técnica evidencia de alguna manera un problema sustantivo y serio del ejercicio del quehacer psicológico. Nosotros en Colombia contamos con una ley que regula el ejercicio profesional, la Ley 1090 de 2006, en la cual se establecen todos los deberes y los derechos de los psicólogos en cuanto al ejercicio. Contempla un capítulo específico para el uso del material psicotécnico y eso articula 4 artículos que hablan sobre el deber ser en la evaluación en psicología. Uno, pues aquí los traigo resumidos y hablamos sobre la necesidad de una formación específica para que el psicólogo tenga la capacidad o la competencia de hacer uso, que esos deben ser elementos que estén desarrollados con rigurosidad científica y que nosotros en el quehacer cotidiano los escojamos considerando esa rigurosidad científica como un elemento de sustento para nuestro ejercicio, que deben contar con una calidad métrica que evidencie su confiabilidad y validez, es decir, que esos resultados permitan sustentar científicamente lo que estamos haciendo y que quien haga uso de una prueba que no tenga con esas condiciones debe hacerla con precaución. El problema que se aborda desde el proyecto tiene que ver específicamente con las condiciones técnicas, con la posibilidad de verificar la validez y la confiabilidad, es decir, la pertinencia de uso para el contexto colombiano. Y surge de una reflexión que se viene dando desde hace un tiempo en Colombia y que en su momento fue liderada por la doctora Uranidia Herrera como presidente de la extinta División de Medición, Evaluación Estadística Aplicada, que hoy en día es un campo del colegio. Este proyecto se planteó inicialmente como un plan de acción para esa división porque era claro para los profesionales que estaban conformando el grupo de trabajo que Colombia no tenía una fuente oficial de información sobre la calidad técnica de las pruebas y por lo tanto pues no existen unos criterios oficiales para evaluar esta calidad técnica, es decir, nosotros no tenemos un referente que nos permita tener el aval de uso de una prueba. Este ejercicio está encaminado a llegar a ello. Entonces, nosotros hemos venido trabajando desde el año 2009 desde la división. Este proyecto se consolida como un convenio con la Universidad Nacional en el 2011 y se ejecuta una primera parte de 2011 a 2017. El propósito, pues, como ya lo iba mostrando entre líneas, es favorecer las mejores prácticas de selección de uso y uso de pruebas.
evidenciando pues la necesidad de contar con unos referentes sobre esa calidad. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos interesados en promover la adopción de mecanismos para controlar la calidad técnica de las pruebas, que es fundamental para garantizar la idoneidad en su uso. Ya otra cosa son las prácticas. Entonces, aquí, súper resumido porque el tiempo es muy corto, la estrategia metodológica implementada en esa primera fase contempló la revisión de modelos internacionales para verificación de calidad técnica de pruebas. Se realizó un diagnóstico preliminar del uso de pruebas en Colombia, se identificaron las pruebas más usadas, se desarrolló una primera versión del instrumento de evaluación de calidad técnica, se hizo una aplicación piloto y se hizo una divulgación de resultados en todos los capítulos del Colegio Colombiano de Psicólogos. Entonces, lo primero sea para introducir el propósito del objeto del producto de esta primera fase es entender que existen directrices internacionales y que existen ejercicios de evaluación de calidad que permiten promover el uso técnico y razonable de los instrumentos y con ello pues contribuir a la mejor práctica. Se identificaron, además de los lineamientos hechos en publicaciones por las 3 asociaciones americanas, se encontraron países que habían implementado sistemas de evaluación de prueba y que sistemáticamente han venido dando a conocer a los profesionales del gremio sobre el aval de uso de esas pruebas y sobre sus condiciones técnicas, estableciendo allí pues unas reglas a seguir para el uso de instrumentos en términos de las condiciones que deben cumplirse y con ello garantizan que esas herramientas sean idóneas. Entonces, aquí hay un resumen súper grande de qué significa hacer la evaluación de la calidad técnica de las pruebas, entendido desde los aspectos generales. Cada uno de los sistemas desarrolla de manera individual protocolos y procedimientos de evaluación para generar un informe que los psicólogos puedan revisar y tomar las consideraciones para el uso o no de las pruebas. Estos sistemas en general evalúan 4 grandes aspectos que se relacionan con la calidad de las pruebas y son los referentes conceptuales de los constructos evaluados, los estudios de confiabilidad que sustentan la precisión de la medida, los estudios de evidencias de validez que son los que permiten sustentar esos usos de los resultados y los procesos de estandarización para el uso con las diferentes poblaciones. Entonces, digamos que todos los sistemas han venido desarrollando protocolos para hacer esta valoración y emitir un concepto. Nosotros aquí en el proceso, en la primera fase, identificamos las pruebas más usadas a través de una encuesta virtual que se hizo en el Colegio Colombiano de Psicólogos y en la cual participaron más o menos 1.800 psicólogos y se logró depurar la información de aproximadamente 1.400 participantes. En ese también se desarrolló de manera simultánea una primera versión del instrumento que permitiera evaluar la calidad técnica de las pruebas y se hizo la evaluación de las 6 pruebas objetivas más usadas de acuerdo al reporte de identificación. Entonces, lo primero pues es una cruda realidad que quiero mostrarles súper breve sobre las prácticas de uso en Colombia y que impacta sobre las competencias de los profesionales. Es decir, en la medida en que nosotros hacemos buen uso de las herramientas, pues nos damos a conocer cómo de verdad los verdaderos dueños de la evaluación psicológica. Entonces, esta encuesta que se hizo, además de consultar el uso, incluyó 5 preguntas sobre el uso de la información técnica de las pruebas. Esto para mostrar la idoneidad de los psicólogos en el ejercicio. Y entonces las preguntas que se plantearon fueron acceso al manual. Usted usa el manual durante la aplicación. Sabemos que hay pruebas que necesitan el seguimiento de protocolos específicos y en consideración a ello, pues es que la manera de aplicar la prueba determina que se obtengan las evidencias de manera adecuada, es decir, se liciten las conductas. La consulta del manual para procesar los resultados, es decir, cuántos se apoyaban en el manual para identificar la interpretación y la calificación, y si al usar la prueba ya habían revisado los estudios de confiabilidad y de validez que permitiesen tomar la decisión de uso a partir de información técnica que garantizara que eso fuera idóneo para los procesos de evaluación. Pues las respuestas están aquí en esta diapositiva
y nos dejan ver una realidad abrumadora respecto a la necesidad apremiante de cualificar a los profesionales en términos de la técnica y en términos de las condiciones técnicas de las pruebas. Aunque la mayoría reportó que utilizan, que tienen acceso al manual y que lo utilizan durante el proceso de aplicación, ya para el proceso de calificación, solamente el 68% dijo que lo utilizaba. Y entonces surgen las preguntas. Entonces, ¿cómo hacen unos y profesionales para utilizar las pruebas sin tener en consideración el manual? Y lo peor todavía es que aún teniendo el manual, la mayoría de las personas, es decir, el 65%, jamás revisa la información de confiabilidad y validez. Es decir, cómo se toma la decisión de uso para identificar si esa prueba permite hacer una evaluación idónea. Digamos, esto evidencia esa necesidad general y más aún la necesidad de contar con información técnica que permita avalar o no el uso. Entonces, dentro de ese proceso, como estaba orientado a mostrar el panorama, se identificaron las pruebas más utilizadas en Colombia. Aquí está el listado. Ustedes pueden ver que hay una predominancia por las técnicas proyectivas, y teniendo en cuenta que en el listado de resultados de uso se encontraron más de 500 nombres, pues son significativos el uso de estas que tenemos en la diapositiva. Y esto contrastado contra la información de las casas comercializadoras, pone en evidencia otro de los temas de las prácticas y es de dónde están saliendo las pruebas que utilizan los psicólogos en la cotidianidad, cuando estas dos cosas no coinciden. Entonces, digamos que esto podría darnos otro rato muy largo de hablar, pero pues voy a mostrarles la estructura del instrumento que se desarrolló para evaluar algunas de estas pruebas. Tiene 5 apartados, 4 de ellos son técnicos y 1 descriptivo, y la intención del instrumento es, a partir de unos criterios que fueron consensuados con 23 profesionales de todo el país, expertos en medición, que de manera sistemática durante 2 años estuvieron trabajando sobre cada uno de estos criterios para identificar qué es lo que nosotros deberíamos tener en consideración para decir que una prueba se puede y se debe utilizar en Colombia en condiciones idóneas. Pues llegamos a este modelo de instrumento que en 45 criterios evalúa eso. Aquí está la estructura general del instrumento. Está dividido, digamos, en términos de la primera parte, que es como una ficha grande del instrumento donde se hace una descripción y permite, como ser una hoja de vida de la prueba, identificar los elementos para la selección. Entonces, ¿qué constructo evalúa? Las características de esa misma prueba en términos de tiempo, de ítems, de consideraciones metodológicas en su desarrollo, si es una traducción, etcétera. Se evalúan los referentes conceptuales que sustentan el constructo evaluado, la confiabilidad en términos generales para saber si esa medida que ofrece, qué porcentaje de error tiene. Un gran apartado de validez que evalúa 4 tipos de evidencia siguiendo el modelo actualizado de evidencias que tiene la asociación en su publicación de estándares, y un apartado sobre la estandarización de la prueba que garantizaría de alguna forma pues el proceso de aplicación e interpretación para Colombia. Aquí yo retomé un poco el tema de la identificación de las pruebas más usadas, y lo que les estoy mostrando en gris es las pruebas de corte psicodinámico que para el proyecto no se tuvieron en cuenta, teniendo en cuenta que el grupo de expertos que trabajó era de enfoque cuantitativo. Entonces, digamos que eso es un reto pendiente en Colombia, el desarrollo de unos criterios para considerar la evaluación de este tipo de pruebas. Las que están en negro fueron las que se evaluaron porque son las disponibles para el momento del desarrollo de la evaluación piloto y fueron suministradas por las casas comercializadoras. Y las pruebas que están en rojo son pruebas que se reportaron con amplio uso, pero que ya de acuerdo a las casas comercializadoras dueñas de la marca, etcétera, ya no están vigentes, es decir, son obsolescentes, y pues a pesar de eso siguen manteniéndose en el uso permanente por parte de los psicólogos colombianos.
Ahora, lo que se encontró y lo que uno puede deducir respecto a en el reporte de la base es que existe un amplio desconocimiento sobre los datos básicos de las pruebas. Es decir, un psicólogo, la mayoría no identificó ni la versión ni el año de publicación, reportan usos de baremos de pruebas que no tienen baremos para Colombia, usos en pruebas de las pruebas en áreas que no está diseñada, uso para poblaciones para las que no está diseñada y la publicación y aplicación de resultados por internet de fuentes no confiables, es decir, no pertenecientes a los dueños de las marcas, sino que acá está una práctica permanente de que te envían un link con un Excel automatizado. Entonces, esto nos muestra muchísimos desafíos, pero digamos que el proyecto en su intención básica era aportar a la información sobre la calidad técnica. Entonces, todo esto nos contextualizó y nos permitió identificar las pruebas más usadas y con el instrumento se hizo una evaluación piloto de esas 6 pruebas. Aquí traigo el ejemplo de uno de los perfiles donde se consolidan estos criterios de manera cualitativa y cuantitativa. El instrumento permite evaluar del 1 al 5 la calidad, digamos, de la información que se incluye dentro del manual respecto a los criterios de calidad y en ese sentido está una rayita roja que nos muestra un 2.5 que quiere decir que no cumple y de los 45 criterios, por ejemplo, para el caso particular de esta prueba, lo que se evidencia es que para el uso en Colombia no se ha sustentado una cantidad de criterios que son aproximadamente 12. El instrumento aborda en la primera parte, que es la que está de color anaranjadito acá, el tema de la sustentación del concepto. Entonces, digamos, aquí se evidencia que este en particular desarrolla información que puede estar adecuada para un uso, pero ya cuando entramos al punto de confiabilidad, encontramos que no hay evidencia suficiente. Y la confiabilidad es condición sine qua non para la validez. Entonces, hay grandes preguntas que resolver respecto a todos estos instrumentos en Colombia. Y la parte que está desarrollada entre el azul y el amarillo, que es todos los criterios de validez, evidencian de alguna manera pues que hay un soporte para su interpretación, pero aún así hay vacíos de información en el manual que merecerían ser desarrollados para que en Colombia se pueda utilizar. Y ya la última parte, que es la naranjadita final, esta que está como casi rosada, es la de los criterios de estandarización. Aquí es donde más se castigan a todos los instrumentos, porque finalmente dentro de la publicación, en los manuales que fueron suministrados, pues lo que se encontró es que ninguno tiene información de referencia para interpretación tomada de estudios con muestras colombianas. Entonces, las conclusiones ya cerrando un poco es que tener un instrumento como este es un avance significativo para Colombia, teniendo en cuenta que esto es un problema a nivel mundial que ha sido abordado por solo algunos países europeos, por Estados Unidos y Brasil en particular. Pero digamos que nosotros tenemos la oportunidad de ser líderes en Latinoamérica y apoyar procesos de desarrollo de este tipo de consideraciones para evaluar la calidad a otros países que no tengan la misma experiencia. Encontramos que dentro de las versiones que reportan los psicólogos que utilizan con mayor frecuencia y que se venden en Colombia, son pruebas que tienen más de 20 años de publicación. Entonces, cuando los estándares se publican periódicamente, tenemos en este momento la vigencia de los del 2014 y para el momento de la publicación de esas pruebas estaba vigente el de 1999, pero a pesar de ello estaban con versiones anteriores. Estamos hablando de que claramente hay una necesidad urgente de actualizar toda la información disponible en los manuales técnicos en estos casos en particular, excepto por una de las pruebas que fue evaluada. La evaluación de calidad provee información relevante para el ejercicio profesional, es decir, y esto es una consideración particular y fue el asunto de muchos de los expertos que participaron. Además de conocer medición para la evaluación piloto, se vincularon a personas expertas en el área de aplicación y ellos decían que los manuales no estaban escritos para psicólogos. Entonces hay una reflexión respecto a la cualificación de los profesionales en el dominio del material técnico que debería ser propio. Es decir, yo no podría, o sea, yo no he visto ningún ingeniero que pregunte en el Facebook qué tengo que hacer para hacer el cálculo de un puente. No lo he visto.
pero yo sí encuentro psicólogos que hacen esa pregunta. ¿Cómo hago? ¿Qué manual aplico? ¿Cómo lo leo? No entienden los asuntos técnicos y creo que es una reflexión respecto a los procesos de formación y de apropiación de información para hacer dominar la disciplina en cuanto a medición. Pero además de eso, de que ellos nos dijo una persona que a mí me impactó muchísimo y yo dije, wow, entonces de verdad los informes que se produzcan a partir de la aplicación de este instrumento tienen que escribirse o buscaremos un lenguaje un poco más claro, más que les llegue más fácil a la realidad en este momento a los psicólogos y tomen decisiones considerando esta información. Ay, ahora se trabó este coso acá. Bueno, la evaluación de la calidad técnica requiere un entrenamiento, implica la reflexión sobre aspectos prácticos de los estudios para identificar la calidad técnica de la pertinencia. Es decir, no se podría en este momento soltar el instrumento al público general para que utilicen la herramienta porque precisamente la falta de dominio de lo técnico haría que esa evaluación no tuviera valor. Finalmente, nosotros tenemos un compromiso gremial en cuanto a formarnos y facilitar esta cualificación para disponer una información. En este momento, como les decía, ninguna de las 6 pruebas evaluadas que la población se realizó en 2016-2017 tenía información de referentes de población colombiana. Entonces, yo hago una pregunta tal vez indiscreta y es entonces, ¿cuáles son los criterios para la distribución de material psicotécnico en Colombia y qué se justifica o no dentro de esa distribución? Y es un llamado también a que las casas comercializadoras y posiblemente la academia, que yo estoy absolutamente segura que han implementado múltiples ejercicios de investigación con estas herramientas, pues divulguen esa información de manera masiva o para que se incluya dentro de los manuales colombianos, ¿cierto? Y de tal manera que facilitemos esa disposición de los criterios técnicos relevantes para la selección. Que este instrumento que se está desarrollando, que además está en proceso de ajuste con apoyo del profesor Mauricio, que es parte importante de este equipo nuevo que está haciendo la tarea, pues puede ser un material de entrenamiento para la formación del pregrado y la actualización de competencias de los profesionales, porque la realidad es que el tema es difícil, de largo alcance y que, como lo dijo alguna vez el doctor Muñiz, esto es un trabajo permanente que no veremos los resultados en el corto plazo. Miren, lo más importante de todo en la vida serán las personas y por eso les estoy mostrando aquí todos los involucrados en la primera fase del proceso en el que se convocó a expertos internacionales para la validación de la primera versión y las personas de todo el país que participaron en las diferentes actividades, mesas. Entonces, aquí están y gracias a todos ellos es que existen los resultados que hoy les estoy mostrando. Y ya el futuro próximo, con la implementación de la segunda fase, que estamos en la tercera parte, que ya es como tenemos unos ajustes, tenemos una propuesta para implementar el sistema que esperamos sea acogida desde el Colegio Colombiano de Psicólogos para que, siendo él la entidad avalada para el seguimiento del ejercicio profesional, permita que esta infraestructura madure como ha madurado en los países europeos. Se diseñó y se ajustó un instrumento y además ya tenemos un procedimiento propuesto para que se utilice en Colombia de manera sistemática. Estamos en el proceso de seleccionar las pruebas que van a ser evaluadas como un primer evaluación oficial de calidad técnica. La que yo les mostré es una evaluación piloto que todavía, digamos, no está como unos informes oficiales de calidad, pero que de alguna manera nos acerca a lo que posiblemente pueda desarrollar en el sistema. Y la intención es poner en funcionamiento para tener diagnósticos oficiales que permitan al colegio de alguna manera regular un poco la práctica de selección y facilitarle a los psicólogos el asunto de la selección de las pruebas en consideración de las calidades técnicas. No sé si me fui demasiado veloz o me tomé más tiempo. Está muy bien, doctora. Muchas gracias. Estimada Flor Ángel, le agradecemos inmensamente tu excelente presentación. De verdad que nos representas y nos pones la tarea de un reto bastante ambicioso en Colombia, ¿no? Que es una tarea de todos, realmente. Es un trabajo de todos, ¿no? Nos
permite analizar lo importante y darnos cuenta verdaderamente de la importancia que tiene de saber utilizar y sobre todo de entender la calidad de lo que estamos utilizando como apoyo a nivel de nuestra profesión, ¿no? Los retos son muchos, ¿no? Y tenemos dos preguntas y me gustaría que las abordes brevemente por cuestiones pues, de tiempo. Sí, señor. Es que lo primero es cómo poder impactar los currículos de las universidades, aquellas universidades que obviamente tienen que estar al tanto de esta información. Y segundo, ¿qué han dicho las casas editoriales? ¿Existe esa posibilidad, sobre todo como tú lo planteas, de ser honestos, de sacar adelante la información, de decir que la baremación quizás no está hecha con población colombiana? ¿Qué se esperaría como respuesta de las casas editoriales? Bueno, voy a empezar por la última porque ellos han sido partícipes activos del proyecto. Es decir, todo el tiempo la intención ha sido que todos los actores involucrados en el proceso estén. Y en la primera fase fueron ellos quienes facilitaron y estuvieron informados del desarrollo y ellos recibieron una información sobre sus pruebas que facilitaron. Entonces, es decir, hay una intención clara de apoyo al desarrollo del proceso y yo pienso que el asunto ya más práctico de incluir la información es un tema de logística y que es un tema económico. Es decir, sabemos que la investigación cuesta, seguramente incluir esa información requerirá unos permisos, pero creo que el primer paso será que en Colombia exista la implementación del sistema por parte del colegio para de alguna manera facilitar o generar cierta presión para que eso se haga. Porque yo creo que la otra parte está en los usuarios profesionales, que tenemos además de estos problemas de las prácticas de uso que no se tocan a fondo acá en la presentación, pero sí, por ejemplo, que yo le pago a una casa comercializadora por un instrumento, pero resulta que cuando voy a revisar la información omito una parte y nunca exijo el resto. Entonces, si nosotros no somos unos usuarios más críticos frente a lo que compramos, pues entonces ellos no van a ver la necesidad de incluir esta información. Y se lo hemos dicho abiertamente a las casas comercializadoras. Es desarrollar un folleto, una adenda para Colombia que incluya todo lo que las universidades han hecho, porque estoy absolutamente segura que lo han hecho. Y si hay necesidad, pues tendrán que hacer unos procesos de acompañamiento en investigación que permitan actualizar datos, porque uno de los criterios debe ser la actualización permanente. Es decir, aquí nosotros se paga por uso en plataformas, pero no tenemos las tablas de referencia de la población colombiana para hacer la interpretación. Pero es también por parte y parte, o sea, esto es una dinámica tan compleja. Y respecto pues a la primera pregunta, pues debo decirte, Mauricio, que se me embolató la cabeza. ¿Me la repites, por favor? No, la idea es cómo impactar los currículos, ¿no? Los currículos a sí. nivel de las universidades. Claro, nosotros desde el ejercicio siempre se ha planteado el taller de sensibilización y los talleres de capacitación, pero somos conscientes que este tema en este momento con el Colegio Colombiano y la universidad tiene, aunque Ascofab sí está informado del desarrollo, se necesita que se involucre activamente respecto a ello. Entonces están ellos invitadísimos a escuchar la reflexión y a hacerse partícipes de la implementación a futuro del sistema, porque los primeros llamados serán para los docentes de medición que hagan parte de las evaluaciones sistemáticas de las pruebas utilizadas. Y en ese sentido se capacita a los docentes actualizándolos, porque además debo decirlo y lo digo de manera muy respetuosa y con todo el amor del mundo, es que en el ejercicio de sensibilización que se hizo entre 2018 y 2019, lo que se encontró es que la mayoría de los docentes en Colombia no dominan los asuntos técnicos actualizados. Entonces siguen utilizando la información clásica y seguimos promoviendo de alguna forma esa comprensión limitada de algunos conceptos como confiabilidad, como validez. Entonces ellos mismos replican la información de 1948, cuando la discusión de validez está en el año 2020. Ha pasado un siglo prácticamente. Y ya no es solo el que mida lo que debe medir, que es una tautología propuesta por Roche, que además es súper compleja de entender en el fondo,
sino que estamos en un modelo de evidencias, en un modelo holístico que lo mostró un poco el doctor Muñiz. Entonces, en la medida en que los docentes reciban toda esta información y sean ellos los multiplicadores en el aula, ¿será que vamos a lograr que estos profesionales que se están graduando tengan mayores competencias? Y de alguna manera promover espacios para los profesionales que en ejercicio requieren esta actualización. Muy bien. De hecho, con tu respuesta, estimada Flor Ángela, abarcas una inquietud que también se encuentra aquí en la página de Facebook, que plantea que cómo estamos a nivel de formación en psicometría, ¿no? En conceptos en términos de medición y evaluación. También nos mencionan que se puede decir acerca de la entrevista que se hace antes de aplicar las pruebas, si esta tiene relevancia, se ha considerado o no. Y otra persona nos pregunta si el instrumento finalmente será de acceso abierto, ¿no? O se conocerá y cómo se manejará. Bueno, la entrevista es fundamental, pero digamos que en particular el proceso de evaluación de calidad técnica aborda a los constructos, a las pruebas psicológicas desarrolladas en el ámbito comercial o académico que aborden constructos de tipo objetivo. Como les decía, en el proceso no se contempló el desarrollo de lo proyectivo por la falta de expertos en el área allí, aunque hay un modelo que es el modelo brasilero, sí aborda la calidad técnica desde los proyectivos. Eso, digamos, para decirles que la entrevista tendrá, y seguramente existe un ejercicio sobre condiciones de calidad técnica, que yo he visto un modelo europeo que fácilmente nosotros podríamos consultar para verificar esas condiciones. Y conozco de los ejercicios jurídicos que ellos tienen también un acercamiento muy riguroso al asunto de los protocolos de entrevista. Entonces, digamos que sí es súper importante, pero no es objeto del proyecto. Como esto es una realidad tan compleja que yo les mostraba al inicio, lo que hay es tarea para hacer. Entonces están todos invitados desde la práctica porque el gremio lo hacemos los 120,000 graduados en la medida en que nos involucremos a hacer mejor las cosas. Y otra vez se me perdió la pregunta, Mauricio, la última fue... No, sí la respondiste, tiene que ver con la entrevista, ¿no? Indudablemente has dado un marco general, una respuesta, una ubicación contextual y sobre todo los retos que tenemos de manera muy importante. Estimada Flor Ángela, agradecemos inmensamente tu participación. Me siento también muy orgulloso de hacer parte de este equipo en la fase que se está desarrollando y pues bueno, esperemos dejarle a Colombia y sobre todo a nuestras nuevas generaciones de profesionales una buena información respecto al uso de las pruebas que se están implementando. Siempre bienvenida a nuestra universidad. Muchas gracias por tu tiempo y tu participación. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo fuerte para todos. Hasta luego. Muchas gracias, Flor Ángela. El instrumento está disponible en mi tesis y pueden perfecto. revisarla en el repositorio, sí. Y ahí está la mayoría de cosas, sí. Eso también. Bueno, gracias. Está disponible. Muchas gracias. Sí. Un abrazo. Un beso. Gracias, Hasta luego. chao.